¿Qué base? Fresca. Base fresca, pues. Entonces, la regla de 3 quiere decir que en base fresca tenemos un 18%, es decir, ¿está en cuánto? Está en el 87% de materia seca, ¿no es verdad? Esa es nuestra regla de 3. Entonces, ¿cuánto será el valor de proteína bruta? Entonces, Recording in progress. si nosotros vamos a pasar ese valor que está en base fresco, lo vamos a pasar en base parcialmente seca, pues la materia seca de la base parcialmente seca para este ejercicio es del 95%, ¿no? Entonces, esa sería nuestra regla de 3. ¿Cuánto es? Eso es, profe, 19.65. De la proteína en base parcialmente seca. ¿Listo? Ahora sí, continuemos con la proteína en base seca. ¿Quién lo hace? Juliana. Chachinoy. Sí, profe. A ver. Profe, qué pena, ¿puede enviar otra vez el link de es que entre el computador? En el WhatsApp está. ¿Por dónde lo envié? Por el chat. Así está en el WhatsApp. Equivale al 18% de proteína también en base fresca. Entonces se establece la regla de 3. Abajo del 87 iría 100% de materia seca en la base seca. Y se hace la regla de 3. Y eso da 20.68. 68% de proteína bruta en base Seca. seca. Muy bien. De igual manera, tenemos que hacer ese procedimiento para cada uno. Yo les hago la regla de 3 con el fin de que entiendan de dónde viene esa fórmula, ¿no? Porque de lo contrario, pues se van a aprender la fórmula y si yo les coloco otro dato por acá, pues se van a confundir. La idea es que entiendan de dónde sale. Entonces, bueno, tenemos extracto etéreo 2. Entonces, continuemos por aquí. Adrián. Adrián. Ángela Melo. Sí, profe. Listo. Pasemos ese extracto etéreo a base parcialmente seca y a base seca. ¿Cómo lo hacemos? Adrián. Sí. Bueno, Adrián que lo haga en base parcialmente seca y Ángela en base seca. ¿Cómo pasamos ese extracto etéreo? Chicos. Profe, ¿me puede decir extracto etéreo dice? O sea, el extracto etéreo en base fresca es el 2%. ¿Cómo lo paso a base parcialmente seca? Ya, profe. Entonces, si puede colocar ahí. Sí. Ya. Si eso, o sea, eso está en base fresca, dice usted. O sea, eso corresponde al 87%. ¿A cuál es que me dice que tengo que pasarlo? A base parcialmente seca.
Entonces, ¿cuánto está 95? Ujú. Bueno, ¿cuánto le da? Y Ángela, dígame cuánto le da en base seca. ¿Y cómo lo hago? 2,29%. ¿Cómo lo hace? El 87% de humedad sobre el 7% 2%. de humedad no es. Profe, me da 2.18 a mí. ¿Qué es el 87, Ángela? 2 puntos. De materia seca. 18. Ujú. Listo, es 87% de materia seca. Ajá. ¿Cuánto está en el 100%? ¿No es verdad? ¿Cuánto Sí. me dijo que le daba? 2.28. 29%. Bueno, todos van verificando los datos que presentan sus compañeros, ¿no? Listo. Entonces, ahora para fibra, tenemos que la fibra es el 11. Entonces, ¿cómo lo hago la operación, Ángela? Si el 11% de fibra cruda en base fresca es el 87% de materia seca en base fresca, para el 95%, ¿cuánto? Ujú, ¿cuánto le da? 12.01. ¿Todos de acuerdo? Sí, profe, eso da. Bueno, a ver por acá quién tengo. Carlos Bárcenas, ¿cómo lo paso a base seca? Profe, lo puede hacer pues, con el 87 o con el 95. Profe. Como quiera. Ujú. Entonces lo hacemos con el 87, que es el 11%, entonces, ¿cuánto sería el 100%? De materia seca estará en Ujú. 8%, ¿no? Entonces, el 100%, ¿cuánto sería? Entonces, eso me da 12.64. 12.64. Listo. ¿Todos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a pasar esos datos. 19,65. Uno y 12.64, ¿no? Listo, entonces chicos, ¿cuál es la humedad para seguir completando esta tabla? ¿Cuál es la humedad de la base seca? Joana. Profe, Joana. profe, en el de fibra cruda en base seca no es 12,64. 64, profe. Lo pasé mal. Bueno, gracias, Sofía. Joana, ¿cuál es el porcentaje de humedad en la base seca? Daira, Tenguan. Daniel Oliva. Listo.
Listo. ¿Cómo encuentro cenizas, chicos? David Mera, ¿cómo encuentra cenizas? Bueno, profe, Profe, Yo ya iba a opinar. la es que ceniza me fue el internet. Perdón. sería la base seca, los valores sería restarlos de un 100%, ¿no? Todas las bases secas, ¿no? ¿Cómo así? A ver, ¿de qué fórmula? O sea, te dejo explicar. ¿Puedo? ¿Puedo, profe? Bueno, David, ¿quién es más hablando por ahí, Manuel? Profe, Sí, profe. Diga, Manuel. O sea, es a la materia seca en cada tipo de base, se le resta lo que es el extracto libre de nitrógeno, la fibra cruda, el extracto etéreo y la, y la proteína. Bueno, lo que vamos a hacer es que nosotros teníamos una fórmula, ¿no? O sea, miren que, pues, para encontrar de manera fácil las cenizas, ¿m? Tendríamos que también, bueno, conocer la materia orgánica, por lo menos, pero no la conocemos. Entonces, en base seca conocemos el extracto libre de nitrógeno. Entonces, yo les había dicho que tenían que despejar esa fórmula. Profe, ¿le puedo decir cómo? ¿Cómo? se le escucha entrecortado, profe. Muy cortado, profe. A ver, espérenme, me voy a conectar del celular. Ya, profe. Chicos, Sí, profe. ahí. No, profe, peor. ¿O soy yo? Peor. Profe, se le corta. Mm. ¿Sigue igual? Ah, ya mejor, profe. Ah, ya, profe. Continuamos. Entonces, fórmula como No, materia nada. No, seca. profe, no. No, profe, no. Ujú. Chicos, lo único es que me cambié de sitio. Entonces, espérenme un rato. Me voy a cambiar de lugar a ver si me logran entender, ¿vale? Vale, profe.
Recording stopped. ¿Qué pasa, Mera? Porque se confunde. Bueno, ahí están mirando, chicos. Sí, profe. Entonces estamos en la fórmula del extracto libre de nitrógeno, ¿no? Recordemos que entonces el extracto libre de nitrógeno es igual 100% cuando todos los resultados estén en base seca. Cuando trabajamos con otras bases, entonces sería el porcentaje de la materia seca menos ¿qué, chicos? Chicos. Menos 100, profe. Menos 100. Miren el tablero, lo que estoy escribiendo. ¿Bases secas? Extracto etéreo, profe. Ajá. Extracto etéreo más. ¿Qué más? ¿Cómo? Fibra cruda. Fibra cruda y ¿qué más? Ceniza. Porcentaje de cenizas. Listo. Entonces, a través de esta fórmula, ¿no? Ustedes tienen los datos de extracto libre de nitrógeno, tienen la materia seca, tienen la proteína bruta, extracto etéreo y fibra cruda en la base seca. Entonces, podemos reemplazar, despejar el porcentaje de cenizas y así obtenerlo. Entonces, ¿quién me dicta los valores, por favor? ¿Quién lo calcula? Chicos. Pues. ¿Quién lo va a calcular? Profe, ¿le dicto? Verá, entonces, profe, ¿me escucha ahí? Sí, escucho. Pues yo hice lo siguiente, o sea, yo cogí 100, o sea, primero tuve en cuenta el 100 de materia seca. Vamos a reemplazar la fórmula. ¿Cuánto tienen de extracto libre de nitrógeno? 54.6. 54.6. Ajá. Materia seca. Están trabajando.
con la base seca, entonces sería igual a 100. Menos sería, ¿cuál es proteína? Proteína. La 18. proteína, 68. 28. 20,68. 20,68. Ajá, 2,29. sí. 12,64. Sí. Ahí sería. ¿Mm? Ay, la ceniza, ¿cuánto es? El porcentaje de ceniza, ¿no? 45,4, ¿no es? Pero es No, el, no, el no, porcentaje no, de eso es- ceniza es el que vamos a calcular. Entonces, ajá, ¿qué fue lo que hizo Adrián? Pues primero resté ese 100 o sea, pasé el 100 al otro lado. O sea, Ujú. primero hice eso y lo resté, o sea, lo resté con ese 54,6. Pues ahí pasaría a sumar si uno despeja, pero yo lo resté. No. Y eso me dio 45,4. Lo que pasa es que miren, ¿no? A ver, ¿cómo lo despejan? Pues Zona. primero, o sea, se suma todo lo que está en el paréntesis. Ujú. ¿Cuánto les da la suma del paréntesis? A ver. 20,68 más 2 puntos. Esteban Rosero, ¿cuánto le da? Te da 35,61. ¿Cuánto? Esteban. 5,61. ¿Profe? No, no le escucho, Carlos. 35,26 me da a mí. Esteban, ¿está de acuerdo con su compañero? No, miento. 61, así como dice el compañero Basis. 61. Ujú. Sí, profe. Ujú. Entonces, el porcentaje de cenizas, ¿cómo lo calculan? El 54,6, como está sumando, pasa a restar. Sería 100 menos 54,6 menos 35,61 y del porcentaje de ceniza. Muy bien, gracias. Entonces, David Rosero, ¿cuánto le da esa operación? Eh, 9,79. ¿Todos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, entonces ahora, ¿cómo encontré el porcentaje de cenizas en base seca? ¿Cómo encuentro el porcentaje de cenizas en base parcialmente seca, en base fresca? Profe, pues ahí ya sería con la regla de 3. Pues sería 30%. Ahí. Ya, entonces dejemos a John Jairo. ¿Cómo lo hace? Pues sería que el 9,79 se encuentra al 100%, que es la base. ¿Sí? De ahí pues sería en el 95. Ay, Ujú. ¿Cuánto le da? 9,3. 9.3. Ujú. Listo. Dice Vela, ¿cómo lo pasa a base fresca? Gisette Vela. Profe, se me está cayendo el internet, lo escucho entrecortado. Continuamos con Mayerly. Sí, profe. Buenos días. Buenos días. Entonces, ¿cómo lo pasa a base
base fresca. A ver, sería 9.79%. Vendría siendo el 100% y vendría también que encontrar el 87, profe. ¿Cuánto le da? Ya, profe, espérenme un ratito. Medio 8,51. Sí, está bien. ¿Todos están de acuerdo? Sí, profe. Listo. Bueno, entonces ahí ya tienen los datos. Ahora sí, ¿cómo encuentro el extracto libre de nitrógeno en base fresca o base parcialmente seca? Pueden hacerlo de dos. ¿Cómo lo va a hacer Steven? ¿Cuándo? Profe, al 100% le restamos la sumatoria de proteína, extracto etéreo, fibra cruda y ceniza. ¿Alguien que le tenga que hacer alguna corrección a su compañero con respecto a lo que dijo? ¿Todos están de acuerdo? ¿Sí se realiza? ¿Qué fue lo que dijo? Perdón, es que se me estaba yendo el internet. Él dice que coger el 100% y le van a restar la sumatoria de proteína, finizas y extracto etéreo. ¿Sí? O sea, si yo hago lo que Steven me dijo, voy a encontrar el mismo extracto libre de nitrógeno, pues él estaría utilizando como si fuera en base seca, porque el 100% lo utilizo solamente cuando los resultados están en base seca. ¿Cuánto sería para la base parcialmente seca y cuánto para la base fresca? Miren cómo está la fórmula, chicos. Yo no les coloco aquí 100. 100 cuando... Ahí sería el 95%, perdón, 95 menos pues todos los que son proteína bruta, extracto etéreo, y en base fresca sería el 87. Muy bien, entonces, ¿cuánto me da para base fresca y cuánto me da para base parcialmente seca? Base fresca 47.50. Base parcialmente seca 51.87. 51.87. ¿Ahí me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Es que no me están funcionando los auriculares. Espérenme un ratito. ¿Listo? Chicos. Bueno, ahora sí los escucho. ¿Me decía cuánto? 47. 47.5. ¿Y en base parcialmente seca? 91.86. 51. Listo. Bueno, ahora sí. ¿Cómo encontramos los carbohidratos? ¿Cuál es la fórmula para carbohidratos que consultaron?
David Mera. Bueno, a ver. La El fórmula carbohidrato sería la resta, bueno, primero la suma de... ¿Puede poner la tabla, por favor? Listo. Bueno, la suma de proteína, Ujú. de extracto etéreo, espérame un momento, y de ceniza, de base seca. Proteína, extracto etéreo, Y de ceniza. ceniza. Ajá. Esa, pues, se hace la suma y, bueno, se resta al 100%, ¿no? Si no estoy mal. Eso sería en base seca, ¿no? Sí. Listo. Entonces, Eso pues ¿cuál? daría un total de 67,24. ¿En cuál? ¿En base seca? Sí, en base seca. 67, 24. listo. ¿Cuál sería otra fórmula a través de la cual podemos llegar a ese cálculo de carbohidratos? Chicos. Algunos grupos los tenían. es fibra cruda más extracto libre de nitrógeno. Muy bien. Ahí lo utilizaríamos en cada una de las bases, ¿no? Entonces, con cualquiera de las dos fórmulas, por favor, Joana, dígame cuáles son los carbohidratos en base parcialmente seca. Es 67.24%. ¿El resultado? El resultado de la base parcialmente seca. Ajá. 63.88, profe. ¿Cuánto? 63.88. Sofía, para base fresca. $58.49. Listo, entonces ahora sí. Materia orgánica. ¿Cómo calculamos materia orgánica? Sería el 95% menos la base parcialmente seca de cenizas. ¿En qué base? La fórmula pues sería la materia seca menos la ceniza, ¿no? Muy bien. Ujú. Entonces tenemos aquí que materia orgánica sería materia seca menos la materia inorgánica, que serían las cenizas, ¿no? También podemos encontrar materia orgánica sumando. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Los carbohidratos, ¿qué más? Extracto etéreo y la proteína. Serían las dos formas de cómo calcular la materia orgánica. Entonces, ¿cuánto nos da para base fresca y base parcialmente seca? ¿Sobre los resultados, profe? Sí, los resultados. Ujú. En base parcialmente seca sería 85.7. En base seca sería 90.21. Y sería 78.48. Chicos, ¿queda claro cómo se diligencia esta tabla? Sí, profe, para mí queda claro, pues.
Sí. Sí, profe, para mí también. Bueno, entonces, no siendo más, continuamos. O sea, ahí, chicos, no hemos tocado ni materia seca parcial, ni materia seca total, ni materia seca real. Simplemente era un ejercicio de cambio de bases. Entonces, deben tener en cuenta de dónde salen los resultados porque en los ejercicios que realicemos, la idea es que utilicen esas diferentes fórmulas que les he dado en estas sesiones, ¿vale? Entonces, vamos a continuar por aquí hablando sobre el análisis proximal de alimentos. Entonces, bueno, con respecto a la determinación de cenizas o material mineral, pues lo que se hace es que la muestra se somete a incineración más o menos a una temperatura de 500 a 600 grados, con el fin de que pues toda esa materia orgánica se transforme a dióxido de carbono y agua y ya nos quede material mineral. Esta determinación solo nos informa el contenido mineral de la muestra, más no un indicativo de, pues, del valor nutricional o la calidad de cada mineral. Cuando se desean hacer ya pruebas específicas, por ejemplo, determinar fósforo, determinar calcio, lo que primero se debe hacer en la muestra es incinerarla y posteriormente se va a hacer un análisis por espectrofotometría atómica, ¿no? De absorción atómica. Eso ya nos va a permitir determinar cantidades pues específicas de los diferentes minerales que se pueden analizar. Con respecto a la determinación de las cenizas, pues es importante que la muestra no se contamine con suelo o con residuos de madera, porque de lo contrario, pues ya los resultados nos van a dar erróneos. Entonces, aquí tenemos como un ejemplo de lo que vamos a hacer en el laboratorio cuando estemos ya en presencialidad y lo que ustedes van a hacer tanto con las muestras de forraje como las muestras de heces. Entonces, primero lo que vamos a hacer es pesar un crisol de porcelana. Estos crisoles de porcelana pues resisten esas altas temperaturas y se utilizan para esta determinación. Estos crisoles de porcelana, antes de pesarlos, deben ser tarados, ¿no? Entonces, en algunos protocolos de laboratorio, primero los meten a mufla por una media hora, a unos 600 grados centígrados, después los pasan a estufa de ventilación forzada por otros 30 minutos y posteriormente ya los llevan al desecador, donde el crisol adquiere temperatura ambiente y ya lo podemos pesar. En otros laboratorios lo único que hacen es llevarlo por un tiempo mucho más largo a estufa de ventilación forzada. Entonces, en este ejemplo, pues el crisol pesa 18,4662 gramos. En la determinación de cenizas, más o menos se utilizan de 1 a 2 gramos de muestra. La muestra va a estar, pues, ¿no? Parcialmente seca. Tenemos que posteriormente son llevados a la mufla, en donde sucede la incineración de 500 a 600 grados centígrados por 4 horas. Una vez ya sean incinerados, eso se los deja enfriar y posteriormente pasan al desecador y finalmente se lo pesa. ¿Cuáles son las recomendaciones que deben tener aquí en cuenta? Primero, pues no, la muestra no se debe contaminar, como les dije. Y segundo, que cuando ya esté el crisol, ¿no? Con las cenizas, pues, y lo llevemos al desecador, se debe abrir con mucho cuidado, porque si nosotros abrimos el desecador, pues, de una manera brusca, las cenizas salen volando y no podemos realizar una adecuada determinación. Otro punto importante, que dentro de la mufla, cuando los crisoles ingresan, se debe hacer una temperatura, que la temperatura vaya subiendo gradualmente, porque de lo contrario también sucederá lo mismo, pues las cenizas pueden salir del crisol y dañaremos la muestra. Entonces, para esta muestra de ejemplo, ¿cuál será el porcentaje de cenizas? Teniendo estos datos, ¿no? Pues ustedes ya el semestre pasado hicieron los cálculos, entonces creo que tienen los conocimientos para poderlo calcular. Pues ahí simplemente sería el peso del crisol
menos el peso de la muestra, ¿cierto, profe? A ver, o sea, ¿qué valores O sea, sería restan? como 18,5249 menos el peso del crisol, que sería 18,4662. Ujú. Eso me daría, ¿no? El valor de cuáles son las cenizas que quedan, pero ¿qué porcentaje de cenizas tiene esta muestra? Lo que le hace falta en esa operación. Los compañeros. El 100%, profe. No. Sí, puede ser. Si yo digo que el 1.002 son el 100%, el dato que obtuvieron de la resta, ¿cuánto es? Puedo sacarlo así. Con una regla de 3, ¿verdad? Ujú. O de lo contrario, podríamos emplear esta fórmula, ¿no? Que la habían de haber visto en el semestre pasado, en donde el peso del crisol más ceniza se debe restar el peso del crisol dividido entre la muestra por 100. ¿Cuánto les da? Ángela Melo, ¿cuánto? Primer profe, la estoy haciendo. ¿Qué fue, chicos? Ojo, yo les dije que para las clases deben tener pues su calculadora, no sé, celular a mano, porque estos son los cálculos que ustedes van a hacer cuando realicen los laboratorios. Alguien que le colabore a Ángela, por favor. Bueno, entonces sigo. El porcentaje también que debemos obtener con esta fracción, pues vamos a obtener el porcentaje de materia orgánica. Entonces recordemos siempre que va a ser el porcentaje de materia seca menos las cenizas. ¿Listo? En este caso, ¿qué materia seca vamos a utilizar para la materia orgánica? La materia seca, en base parcialmente seca o en base fresca. Supongo que la total, o sea, materia seca total, que es el 100. Esa, Y, profe, el porcentaje de ceniza no da 5,86. ¿los demás están de acuerdo? No tengo el cálculo aquí. Listo, correcto. Lo que dice Adrián es que la materia seca va a ser la materia seca total. Y mi pregunta es, esta muestra de la que tomamos el 1.002, ¿en qué base está? Fresca. ¿Fresca? O sea, yo la tomé de la pradera. Parcialmente seca, profe. Muy bien, parcialmente seca. Entonces, si yo voy a obtener la materia orgánica con este dato que acaban de calcular, en este porcentaje de materia seca voy a utilizar el porcentaje de materia seca en base parcialmente seca. Más adelante recordaremos los cálculos que hicimos para materia seca parcial, materia seca total y materia seca real, y con eso vamos a definir cuál de esas materias secas vamos a utilizar. ¿Listo? Bueno. Por otro lado, tenemos la determinación de extracto etéreo, también llamada grasa bruta. Aquí, pues, el principio
de esta determinación es que las grasas son solubles en solventes como el éter, el cloroformo y el benceno, ¿no? Son insolubles en agua. Entonces, la extracción del extracto etéreo en una muestra se hace a través de estos solventes mediante evaporación continua, utilizando el Soslet y un equipo de condensación, de tal forma que el éter, ¿no?, suba al Soslet, después se condense y baje nuevamente a través de la muestra. Entonces va a lavar la muestra con ese solvente y se van a arrastrar todas esas grasas. Aquí debemos tener en cuenta que en el extracto etéreo tiene diferentes compuestos, tiene triglicéridos, ceras, pigmentos, clorofila, esteroles, aceites esenciales, y no todos esos compuestos tienen un valor, pues, ¿no?, nutricional. Simplemente lo único que tiene son los triglicéridos, es decir, que las ceras, los pigmentos, la clorofila, los esteroles y los aceites esenciales van a sobreestimar el valor energético de la fracción, ¿no? Aquí, como punto importante, recordemos que las grasas dan muchas más kilocalorías que los carbohidratos. ¿Alguien recuerda cuántas kilocalorías dan las grasas? No recuerdo muy bien, pero son más de 10, creo que 13 o 15. Los carbohidratos dan 4, ¿listo? Y las grasas, Sí. 9. Por eso se dice que las grasas dan 2.25 veces más energía que un carbohidrato. ¿Listo? Bueno, continuemos. Aquí ustedes miran, entonces, en la determinación de extracto etéreo utilizamos un balón de fondo plano. Entonces, este también se somete a estufa con el fin de que toda esa humedad residual se elimine y posteriormente pasa al desecador. Dejamos que llegue a temperatura ambiente y lo que hacemos es pesarlo. Entonces, en este ejercicio el balón pesa 68,8872 gramos. Lo que se hace es tomar 1 gramo de muestra. Ese gramo de muestra va a ser ubicado en un filtro. Ese filtro posteriormente va a un dedal de celulosa que se lo va a ubicar aquí, en esta parte, ¿no? Entonces, lo que se hace en extracción Soslet, tenemos aquí el balón, tenemos aquí el solvente, generalmente se utiliza éter, y lo que se hace es que por calentamiento ese éter, ¿no?, es arrastrado como gas por este equipo, después se condensa y cae por la muestra, de tal forma que va a haber una recirculación continua y las grasas van a quedar en ese balón. Ya una vez haya terminado el tiempo, pueden ser 4 horas, eso ya depende del equipo, de la temperatura y de los protocolos de cada laboratorio. Ya una vez terminado el tiempo, pues pasa al desecador y, a la estufa, en donde pues se eliminan los restos de éter y posteriormente pasa al desecador, en donde ya tenemos nuevamente el peso, pues, del balón más el extracto etéreo. Entonces, ¿cuál será el porcentaje de extracto etéreo en esta muestra? Prácticamente sería la misma fórmula, ¿no, profe? Sí, señor. Reemplazar los valores y ya. Sí, entonces, ¿cuánto les daría? Sería el peso del balón más el extracto etéreo menos el peso del balón dividido entre el peso de la muestra por 100. Vayan anotando esos valores, ¿vale? Me da 3.44.
¿De acuerdo? Imagino que sí. Continuemos con la determinación de proteína bruta. Entonces, bueno, en la determinación de proteína bruta se hace a través del método de Keltal, que lo que busca es determinar la cantidad de nitrógeno presente en la muestra. Por lo tanto, no todo el nitrógeno que está en la muestra hace parte de proteína y por eso en este método llamamos proteína bruta, ¿no? Si nosotros calculáramos como el nitrógeno de la proteína, pues se llamaría proteína verdadera, pero aquí es el total de nitrógeno presente en la muestra. Entonces acá tenemos nitrógeno de aminas, amidas, o nitrógeno que está ligado a compuestos aromáticos, que pues no hacen parte de una proteína. Dentro de este método, pues se destaca que suceden 3 fases. La primera es la fase de digestión, en donde lo que se hace es a la materia orgánica, o sea, a la muestra, adicionarle ácido sulfúrico. Ese ácido sulfúrico es concentrado y lo que se utiliza aquí es, ¿no? Se necesita temperatura y un catalizador con el fin de que la reacción se acelere y posteriormente obtengamos un sulfato de amonio. Este sulfato de amonio va a quedar pues en el tubo de Keltal y la materia orgánica se va a convertir en dióxido de carbono y agua. La segunda etapa es la etapa de destilación. Entonces, en la etapa de destilación, lo que tenemos es el sulfato de amonio, le adicionamos hidróxido de sodio. En esta fase, pues la muestra va a la unidad de destilación, en donde también ahí requiere la temperatura y se produce un hidróxido de amonio, ¿no? Ese es el que nosotros vamos a, pues es de importancia en este análisis. Este hidróxido de amonio, pues va a ir a dar se va a convertir en amonio. Ese amonio, pues es un gas, ¿no? Entonces, en esta unidad de destilación vamos a utilizar una solución receptora, es decir, el amonio va a llegar al ácido bórico, que es la solución receptora. Obteniendo así, pues, ¿no? El borato de amonio. Este borato de amonio posteriormente pasa a la tercera fase en donde ya se va a titular, es decir, vamos a conocer cuánto nitrógeno hay en esa muestra. La titulación se puede hacer por ácido clorhídrico y por ácido sulfúrico. Lo importante es que conozcamos pues la normalidad de cada uno de estas soluciones. Entonces, al adicionar en esta ecuación, pues tenemos que se le adiciona ácido clorhídrico, entonces se vuelve a obtener un ácido bórico y un cloruro de amonio. Listo. Entonces, en el proceso, pues aquí tenemos, ¿no? Los tubos Keltal, se coloca alrededor de 0.2 gramos de muestra. Posteriormente inicia esa fase de digestión en donde se adiciona el catalizador. Pues el catalizador existe la fórmula para elaborarlo en laboratorio o simplemente encontramos a la venta el pellet. Entonces se coloca una pastillita por cada muestra y no hay ningún problema. Posteriormente se adiciona el ácido sulfúrico y pues la muestra inicia su digestión, ¿no? Estas muestras van a la unidad de digestión en donde se someten a 400 grados centígrados. Una vez termine esta fase, va a la unidad de destilación en donde, miren, aquí está el tubo Keltal, ¿no? Suceden las reacciones que les expliqué anteriormente y el gas va a ir por este equipo hasta llegar a esa solución rara que es el ácido bórico. Esta solución que se va a titular y se va a utilizar un indicador mixto. Entonces, miren que aquí, por ejemplo, en el video pueden observar, ¿no? Adicionando el ácido clorhídrico o el ácido sulfúrico y se debe cerrar la llave e inmediatamente la muestra cambie de color. Entonces, en este ejercicio vamos a obtener la cantidad de mililitros de ácido sulfúrico utilizado para titular esa muestra. Entonces, la fórmula para
determinar nitrógeno es el volumen de ácido sulfúrico por la normalidad del ácido sulfúrico por 14, que son los 1000 equivalentes de nitrógeno, por 100, dividido entre el peso de la muestra, pero el peso de la muestra debe ir en miligramos. Ya para obtener la proteína, pues tendríamos que es el porcentaje de nitrógeno por el factor de conversión. El factor de conversión para pastos forrajes es 0.25. ¿Listo? Aquí pues tenemos la misma fórmula, simplemente unir los dos. Entonces, en este caso, ¿cuánto sería el porcentaje de proteína? Chicos, ¿cuánto? El volumen es 4.3 mililitros, ¿no? La normalidad es 0.1 por 14 dividido entre la muestra, pero en miligramos. Pues a mí me da 3.005 en porcentaje de nitrógeno. Ujú. Sí, multiplicado por 6.25. 18.78. Muy bien. Sí, está bien. Listo. Entonces, aquí les traje unos factores de conversión, porque no todas las muestras tienen el mismo factor de conversión. Entonces, miren, para cereales cambia 5.83, para la harina de trigo 5.70, bueno, y así entre otros. Posteriormente tenemos la determinación de la fibra cruda. Entonces, en la determinación de fibra cruda se tienen dos hidrólisis, una hidrólisis ácida y una hidrólisis alcalina. La hidrólisis ácida se realiza con ácido sulfúrico al 1.25% y la alcalina con hidróxido de sodio al 24%. Entonces, ¿qué es lo que se realiza? Esta prueba se realiza con una muestra desengrasada porque de lo contrario, pues esa grasa va a interferir en los resultados. Entonces la muestra va a unas bolsas Ancon, en donde no se debe pesar la bolsa, se la debe sellar y posteriormente va al equipo. Entonces también en cuanto a temperaturas y tiempos, va a depender del equipo. Entonces primero se adiciona, ¿no?, la solución para hidrólisis ácida. Posteriormente eso se desaloja, se lava y se continúa con la hidrólisis alcalina. Finalmente, pues esa va a estufa y se obtienen los datos para calcular la fibra cruda. Entonces, para calcular la fibra cruda vamos a utilizar esta fórmula. Oscar, ¿qué dato le da?
Espérame, profe, ya la hago. Profe, qué pena, ¿cuánto era el extracto exterior? ¿Quién? No lo tengo anotado. Yo les dije, apunten los datos. ¿Quién tiene el porcentaje de extracto etéreo? ¿Ninguno? Jason. No, profe, la verdad no los apunté los Pero resultados. si con esos van a trabajar. Ay, Dios. 3.45. Daría 22.586. Correcto. Los demás. Sí, profe, es lo mismo. Bueno. Pues. Fin. ¿Cómo? 25, ¿qué? 22.586. Rectifiquen, yo tengo 25. Profe, yo 14. tengo Yo tengo 25.13. Ajá, muy bien. Entonces rectifiquen, no es 25.13. O si lo aproximan con el decimal, 25.14. Bueno, finalmente entonces tenemos la determinación de extracto libre de nitrógeno. Entonces aquí recordemos que pues no hay un análisis específico, ¿no? Para ese extracto. Entonces lo obtenemos a través de una fórmula matemática. Al obtenerlo por una fórmula matemática, el valor de extracto libre de nitrógeno va pues a contener todos los errores que tengamos por acá en la determinación de proteína, en la determinación de fibra, de extracto etéreo y de ceniza, o inclusive de la materia seca. Entonces, por eso es muy importante ser juiciosos con cada una de estas determinaciones. Entonces, mientras busco el cargador, chicos, esos datos, ¿en qué bases, los que ustedes encontraron?
Aquí está el de cenizas, que dijimos que era 5.87, extracto etéreo 3.45, proteína cruda 18.78 y fibra cruda 25.14. ¿En qué base están? Pues estos serían en base parcialmente seca. Muy bien. Entonces, si están en base parcialmente seca, ¿qué debemos tener para pasarlos a la base fresca y a la base seca? Se lo escuchó, profe. ¿Cómo? No, se lo escuchó, profe. Si los tenemos en base parcialmente seca, ¿qué datos debemos tener para poderlos pasar a base fresca y a base seca? Materia seca. Ujú. Entonces, la materia seca de la base seca, ¿cuál es? De la base seca es el 100%. La materia seca de la base fresca, ¿cuál es? ¿Cuál dicen ustedes? De esa misma muestra nosotros calculamos primero la materia seca parcial, pues la materia seca total y finalmente la materia seca real. Sabemos que la materia seca de la base seca pues es el 100%. Listo. ¿Cuál es la materia seca de la base fresca? ¿O cuál es la materia seca de la base parcialmente seca? La materia, sí, de la base parcialmente seca sería el 20, profe. ¿Cuál? El 20%. Recordemos que ¿de dónde obtenemos materia seca parcial? La materia seca parcial es que nosotros recogemos la muestra de la pradera, la llevamos, ¿no?, a un secado previo y ya. Es decir, que esa, ¿qué es? Y posteriormente, pues la total es cuando ya le quitamos todo ese el resto de agua que tiene esa muestra, que ya es un secado total. Bueno, entonces regresemos a nuestro tablero para que entendamos aquí. ¿Cómo era que? Bueno, regresémonos acá. Aquí está. Aquí está. En determinación de materia seca parcial. Tomamos una muestra de 1000 gramos, ¿no? Entonces colocamos aquí. Vamos a obtener 1000 gramos de materia fresca. Esta lo sometieron a un secado previo, ¿no? Y obtuvimos aquí, ya con los resultados que tenemos acá, la materia seca parcial fue del 20%. Es decir, de esos 1000 gramos, ¿cuántos gramos están en materia seca? El 20% es la materia seca. 200 gramos de materia seca, ¿no? Es decir, que ¿cuánta agua tiene? 800. 800 gramos, ajá, gramos de agua, ¿es verdad? Listo. Ahora sí, para nosotros sacar la materia seca total, ¿de dónde tomamos la muestra? ¿De estos 1000 o de estos 200? De los 200. Muy bien. En el ejercicio tenemos que la materia seca total, ¿no?, es el 95%. Entonces, si de esa muestra, de los 200, el 95% es materia seca, ¿cuánto quiere decir que es materia seca? Serían 190 gramos.
gramos de materia seca. ¿Y cuánto va a ser de agua? El 10. Ujú. Ojo aquí. Listo, entonces, vamos por acá a hacer una reglita de 3. Tenemos aquí que de estos 1000 gramos de forraje verde, estos son el 100%, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Son el 100% o no, chicos? Sí. Bueno. ¿Cuánto tiene de agua esos 1000 gramos? 810. 810, porque aquí 800 lo obtuvimos teniendo un secado previo. Y por acá ya el secado total en donde ya se elimina completamente el agua tenemos unos 10 gramos. Entonces quiere decir que aquí esta muestra tiene 810 gramos de agua. ¿A qué porcentaje equivale eso? ¿Cuánto de agua tiene en porcentaje? El 81%. Muy bien, 81% de agua. Entonces, ¿cuánto tiene de materia seca? El 19%. Ujú. Entonces, regresémonos acá. ¿Cuál es la materia seca de la base fresca? El 19% sería materia seca real. Muy bien. Entonces, en resumen, chicos, ¿y de dónde sale? Tenemos que la materia seca de la base fresca va a ser ¿qué? ¿Cuál materia seca de las que están acá? Materia seca real. Muy bien, materia seca real. La materia seca de la base parcialmente seca, ¿cuál va a ser? Materia seca parcial sería. ¿Sí? Porque miren, regresemos acá. La materia seca de la base parcialmente seca es esta. Es ya cuando nosotros hacemos el segundo proceso. Cuando calculamos la materia seca total. Porque acá, no. Miren, de aquí estoy tomando para la materia seca total. Ya cuando la muestra está parcialmente seca. Entonces ahí sería la materia seca total. ¿Y cuál es la materia seca de la base seca? ¿100%? O algo así. Muy bien, 100%. ¿Está claro? Chicos, ¿queda claro? No os escucho. Joana, ¿queda claro? Profe, yo le escucho entrecortado. Yo no sé los demás.
Juliana. Profe, una cosita, ¿podría regresar al anterior, por favor? Y lo podría explicar otra vez Ya, pues, brevemente. listo. Bueno, para obtener la materia seca parcial, nosotros lo primero hacemos es tomamos la muestra, ¿no? De un forraje verde. En nuestro ejemplo, tomamos 1000 gramos de muestra fresca. Esa muestra se sometió a un secado previo, ¿no? Entonces va a estufa. Ahí obtuvimos la materia seca parcial, ¿no es verdad? ¿Sí o no? Sí, profe. Entonces dijimos que la materia seca parcial es del 20%. Entonces, por eso sacamos 200 gramos de materia seca y 800 gramos de humedad. Esta muestra está parcialmente seca, la llevamos ya a un secado total, ¿no es verdad? Es decir, que en este momento vamos a calcular materia seca de la base parcialmente seca. Aquí. ¿Verdad? Entonces, bueno, sometimos esto a temperatura en estufa de ventilación forzada y lo que obtuvimos es que el 95% de esta muestra es materia seca. Entonces, dicen ustedes, 190 gramos son materia seca. Es decir, que los 10 gramos es esa humedad residual que todavía contenía esta muestra. ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe. Bueno, ahora sí, nos vamos a calcular cuál es el porcentaje de humedad que tiene esa muestra fresca. 1000 gramos de la muestra fresca son el 100%. ¿La humedad de dónde salió? Primero, en el primer secado parcial, obtuvimos 800 gramos de agua, pero todavía había un residuo de agua en esa muestra. Entonces, cuando se hace el secado total, obtenemos, esa muestra tiene 10 gramos de agua. Es decir, que la muestra fresca tiene un total de agua de 800 más 10 gramos, que darían los 810. ¿Listo? Entonces, los 810, ¿a qué porcentaje equivalen en esa muestra? Equivalen a un 81%, ¿no es verdad? Entonces, el resto es materia seca, que sería el 19%. Es el mismo valor que ustedes calculan a través de la fórmula de materia seca real. ¿Que cómo se calcula? Materia seca parcial por materia seca total dividido entre 100. Esa sería la fórmula de este. Pero realmente este 19 sale de esta operación, teniendo en cuenta la cantidad de agua en este momento, en el primer secado y en el segundo, que ya es total. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, entonces queda claro, ¿no? Profe, ¿puede repetir arriba donde salieron los ¿Este 190? 190? Sí. Ah, ya, es que para eso recordemos, miren, que cuando acá, ustedes dirán de dónde sale, ¿no? Recuerden que cuando ustedes les expliqué cómo se determina la materia seca parcial, ustedes aquí hicieron esta operación y les dio materia seca parcial 20 y aquí en materia seca total les dio 95%. Entonces, bueno, aquí va a ser. Aquí es materia seca parcial del 20, en donde de 1000 gramos, 200 gramos son materia seca, 800 gramos son agua. Ya como tomamos una muestra a partir de la base parcialmente seca, entonces si el 95% es materia seca y el 5% es agua. De ahí sale, teniendo en cuenta estos datos de acá. ¿Sí? ¿Sí, Ángela? ¿O Ángela? No sé quién escribe. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, entonces asumo que está claro hasta ahí. Entonces, estos datos
Si están en base parcialmente seca, ¿cómo los cambian a base seca y a base, sí, a base seca y a base fresca? Entonces, Juliana. Juliana. Sí, profe. Bueno, este me va a cambiar cenizas a base fresca. Voy a apuntar por aquí. Listo, aquí tenemos los datos de materia seca para total. Entonces, ¿cómo cambio ese 5.87% de ceniza a base fresca? A ver, profe, serían los 5.87 están en base fresca, ¿no? Base parcialmente seca. Entonces, el porcentaje De la materia, ¿cuál es la materia seca de la base parcialmente seca? el 95%. Sí. Entonces, Si lo voy a pasar a base fresca, ¿cuál es la materia seca de esa base fresca? ¿el 5%? ¿Cuál es la materia seca de la base fresca, chicos? Es el 19, ¿no? Ajá, es la materia seca real. Ojo ahí, que es en ese momento en donde ustedes más se confunden. ¿Cuánto le da? $1.174. Listo. Ahora sí, deseo pasar ese porcentaje de cenizas a base seca. ¿Qué hago? Profe, es Daira. Profe, es 1.174. Ah, ya, perdón. Daira. Daniel Oliva. Páseme ese porcentaje de ceniza a base seca. Muy bien. ¿Cuánto le da? Muy bien. Ahora sí, Sofía. Tenemos el extracto etéreo.
en base parcialmente seca. Páselo a base seca. ¿Cuánto le da? Sofía. David Rosero. Angie España. Ángela. Bueno, entonces si ya todo quedó claro y nadie desea participar, entonces creo que hemos finalizado la sesión del día de hoy. ¿Cómo? No le entiendo. Por el 95%, o sea que ese 3.45 y los tractores existen en el 95%. Ah, sí. Ujú. Pero ¿cuál es el resultado entonces en base seca? 17.25. ¿Quién dijo 17? Chicos. Yo, profe, pero... Bueno, Ángela, no se preocupe, o sea, si están mal, esa es la idea, de que miremos dónde está el error e identifiquen cómo se debe hacer el cálculo. ¿Usted cómo hizo el planteamiento? No, profe, estoy mal. ¿Y cómo debe hacerlo? Pues ahí sería una regla de 3. Ujú, pero dejemos a Ángela. Ángela. Sí, dígame, profe. ¿Cómo lo pasa? O sea, tienes extracto etéreo en base parcialmente seca. Yo le digo, páselo a base seca. ¿Cómo lo hace? Eh, 3.45 con el 95%. Está en el 95% de materia seca. Ajá. Si lo deseo pasar a base seca. Sobre 19. A base seca. Ahí sería 100. Sobre 100. Ajá. ¿Cuánto les da? 0.032. No. Recuerden, chicos, en base seca va a estar por encima del valor que está en base parcialmente seca. Eso da 3,63. 3.63. 3,63. Ojo ahí, eso también deben prestar atención. A medida que la materia seca aumenta, pues el nutriente se concentra, entonces va a ser mucho mayor. Miremos en base fresca ese extracto etéreo. ¿Cuánto daría? David Mera. En base fresca. El 3,45, ¿no? El extracto etéreo. Todos haciendo el ejercicio para verificar si el valor que nos dan David es correcto.
A ver. Bueno, sería bueno, 3,45. Hacemos la regla de 3, pues con 95% de materia seca sobre 19 de base fresca. Ujú. Y Sí, eso ¿cuánto pues les da? daría 0,69. Muy bien, miren, aquí está lo que les digo. Se puede ver. Aumenta, ¿no? Obviamente, si comparamos con el dato en base fresca, pues va a ser, ¿no? Más significativo que entre el de base parcialmente seca y base seca, porque aquí hay muy poca agua ya. Acá en este primer secado, pues se elimina la mayor parte. ¿Listo? Bueno, entonces continuamos con la proteína cruda. Giselle, Vela. Tenemos una proteína cruda del 18,78, base parcialmente seca. Cámbiela a base fresca. ¿Cuánto le damos? Giselle. O alguien que lo desee ¿En cuál dijo, realizar. profe? ¿En la base seca o base Sí, fresca? la proteína cruda a la base fresca. En base fresca, espérame un momentito, sería... En base fresca dice que es 3,76 aproximando. Muy bien, gracias Jason. Y en base seca sería 19,76. Muy bien. Ahora sí, la fibra cruda. En base parcialmente seca es fibra cruda 25,15. Entonces cámbienlo a base fresca y a base seca. ¿Cuánto les da? Verá, pues a mí me dio que en la base fresca tienen 5,03 y en la base seca 26,47. Muy bien, está bien. Listo. ¿Cuánto es la materia orgánica en las diferentes bases?
Emanuel. Emanuel. Mayerly. Bueno, quien desee participar para finalizar. A ver, profe, le digo, materia orgánica en base, que es esta base parcialmente seca, sería 89,13. Ujú. Muy bien. Alguien creo que iba a hablar, entonces lo dejo que participe. ¿Quién va a participar? Continúe, Jason. ¿O Emanuel? Jason. Sí tiene los valores de una vez. Pues los estaba haciendo, pero me perdí. ¿Cómo obtienen la materia orgánica, John Jairo? Pues ahí sería utilizar lo que es la materia seca en base fresca menos porcentaje de cenizas también en esa base. Ujú. ¿Cuánto le da entonces? Espérame, profe. Bueno, John Jairo va a hacer el de base fresca. David Rosero haga el de base seca. Profe, no sé si estaré bien. Ahí para base fresca utilizo Sí. El 19% era en la materia seca, ese se le restaría el de cenizas, que es 1.174, daría 17.33. ¿83? Aproximándolo, sí. Listo, muy bien. David Rosero. Espera un momentico, espérame. Listo. Extracto libre de nitrógeno, Carlos Bárcenas. En base seca. Steven Obando en base parcialmente seca. Y Adrián en base fresca. Profe, me dio 93,83. 93, 83. muy bien. Ujú.
Los cálculos de extracto libre de nitrógeno, chicos. Steven. Profe, Dígame. pues yo intenté sacar el de la base parcialmente seca. Sí. Ese tenía un 95%, ¿no? Entonces a ese se le restaría la suma de los anteriores datos, de los que usted nos dio en la tabla, de las cenizas, del extracto etéreo, proteína, y bueno, eso me da 41.76. Muy bien. Ese es el valor. Bueno, ahí ya... Profe, yo lo hice el de base fresca y me dio 8,35. Sí, está bien, muy bien. Listo. ¿Y el de base seca? Bueno, podrían hacerlo por la fórmula o simplemente ya con una reglita de 3, basar cualquiera de esos valores a base seca, ¿no? ¿Cuánto les damos? Da 43,9. Muy bien. ¿Quién habló? Jason Reina, profe. Listo. Bueno, chicos, entonces doy por terminada la clase, o sea, ya cambio de bases, pues súper entendido. Espero la próxima clase ya iniciaría con el tema de cálculo de coeficientes de digestibilidad, que es lo que ustedes van a calcular en la prueba de digestibilidad. Entonces ya este tema queda, ¿no? Cerrado. Pues espero, bueno, para la próxima clase hacemos una actividad con lo que les dicté el día de hoy. Si no tienen dudas, que tengan una feliz tarde. Profe, había quedado en dar las medidas de las bolsas Ziploc, creo que se llama. Ah, ya. Gracias, Ángela. Bueno, como noticia, el día de hoy, en la semana pasada había dejado unas muestras de heces en la nevera que está disponible allá en Botana, ¿no? Sin embargo, la nevera no funciona. O sea, pues suena el motor, pero esa nevera está dañada. Entonces, pues nos va a tocar bajar, o les va a tocar bajar las muestras diariamente aleatorio. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues voy a hablar con Pilar en qué horario pues pueden bajar las muestras y ya les informaré pues
creo que simplemente van a utilizar las bolsas de papel. Entonces ya las Ziploc no, pues no se comprarían, ya que esas eran para congelar las muestras. ¿Listo? Profe. Sí, Emanuel, dígame. Lo que le pasa a la nevera, pues podría ser, creo yo, ¿no? Que se le acabó un gas que ella tiene adentro en un tanquecito, pues se la podría hacer recargar. No, pues Pero, pienso yo, ¿no? ¿y si no es? Lo que pasa es que esa Pues nevera, la también. verdad, es bien viejita. Sí, es que acá en mi casa también tenemos una de esas y eso pues fue lo que le pasó, solo sonaba el motor y había sido un gas que se le acaba. Claro, pero es que ahí corremos el riesgo de que Sí, sea tal o vez no no sea sea. eso. Y para llevarla, porque me imagino que esa nevera toca bajarla, llevar a hacer recargar el gas y donde no sea, pues perdemos el trabajo. Entonces, para evitar eso y para evitar que se les dañen las muestras, pues va a tocarlas diariamente. No hay de otra, como se ha hecho siempre, chicos. ¿Queda claro? Bajarlas diariamente es por la mañana es que toca bajarlas, ¿verdad? Por ¿Y a la qué mañana. laboratorios? A Pilar, al de bromatología, pero entonces con ella me toca hablar para ver dónde la buscan, porque ella generalmente está en laboratorios especializados y con ella tengo que cuadrar. Bueno, pero todavía estos días. Entonces yo en esta semana, Pero, o sea, se supone de que esas muestras que vamos a recoger tienen que estar libres de pelo y eso, o sea que tenemos que tener un tiempo para listarlas. claro, Adrián, es que por eso les decía, ¿no? En las actividades en la mañana, o sea, la recolección de muestra no es las heces sucias, es directamente ya limpiarlas. Entonces, ¿no sería mejor porque llevarlas en la tarde? O sea, no habría problema. O sea, te las recojo en la mañana y llevarlas en la tarde para Ujú. listarlas y todo eso. Porque pues sí es su debido proceso quitarle a cada bollito el pelo. Sí, claro, o sea, la idea sería una, bueno, que las limpien, otra, que las guarden muy bien y que no se contaminen y ya llevarlas donde Pilar. O sea, yo creo que va a tocar en la tarde. ¿Por qué? Porque Pilar a las 12 termina su jornada laboral y regresa a las 2 de la tarde. Entonces, a mediodía ella no les va a recibir las muestras. Eso Profe, de y no tiene- semana. Esas sí tocaría guardarlas en la nevera de sus casas. Claro, ya. No hay de otra. Ahí sí, pues la nevera de sus casas o a menos que tengan una neverita de copor, compren refrigerantes y las almacenen así, Claro, que sería lo pero- mejor, ¿no? Para no contaminar la nevera. claro. Uy, pero duro, profe, porque yo acá donde vivo no tengo acceso a cocina, ni nevera, ni Pero nada. de su grupo Hay que. sí, o todos no. Ahí le toca a uno de sus compañeros hacerse cargo.